Hoy, domingo 26 de enero de 2025, espero por fin sea publicado el homenaje a Gilles Deleuze por sus 100 años, 100 años cumplidos el pasado 18 de enero del mismo año, que además de ser el año del cumpleaños de Deleuze, también se celebran 30 años de su muerte en 1995, cuando se lanzó de su apartamento en París. Año importante para todo el canon de la filosofía occidental y por supuesto también para la filosofía del siglo XX y por qué no para la del siglo XXI. Se hace un homenaje a Deleuze que más allá de las acusaciones de su anticientificismo, de quizá su adosado posmodernismo, es un filósofo que ha sido explotador de alguna forma del pensamiento libre, un maestro del pensamiento y también un creador excepcional de conceptos filosóficos que ha dejado en toda su obra y que de alguna manera se espera hacer un homenaje en este video. Como ven, también pues he decidido hacerlo materialmente, más allá de escrituralmente, pues se celebra el cumpleaños de Deleuze y es una fecha importante para todos los que hemos leído su obra, para todos los que nos hemos preocupado de alguna forma por los estudios de Deleuze. Y más allá de eso, no se espera hacer de alguna u otra forma un estudio doxográfico o una interpretación muy novedosa sobre su pensamiento, sino una crónica filosófica corro el riesgo de hacer un predicado fanatismo. Esto es a Gilles Deleuze, un homenaje sincero y respetuoso. En el famoso Teatrum Philosophicum, seguido de Repetición y Diferencia, libro que pueden encontrar en la editorial Anagrama, que sus autores eran Foucault y Deleuze, el primero haría una declaración predictiva y por eso mismo fundamental. Decía Foucault que además de estar fascinado con la doble publicación de Deleuze a finales de la década de los 60, encabezada en primer lugar por Diferencia y Repetición, su tesis mayor de doctorado, y escudada por Lógica del Sentido, le parecía que dichos escritos habrían de rondar por los círculos literarios y filosóficos de Francia y el mundo, casi como un fantasma, dando como conclusión la sentencia capital de esta declaración: algún día el siglo será deleuziano. Más allá de las relaciones de amistad, se dice explícitamente que la relación que tenía Deleuze con Foucault era cordial, desde la propia afirmación del alcohólico nietzscheano hasta como también la proclamada admiración que Deleuze tenía de su amigo. Según François II, el biógrafo de Deleuze, ambos se miraban frecuentemente. Tan es así que Foucault sería el director del departamento de filosofía, del que Deleuze sería profesor, en la misma Universidad de Bassans, hoy Universidad de París 8. Más allá de eso, el propio Dos diría que Foucault predicaba cierta admiración por Nietzsche, algo bastante visto y digamos bastante estudiado dentro de los estudios Foucaultianos, si se quiere. Algo que, a sugerencia de un amigo de Foucault, Paul Venn, no sería más que una admiración al Nietzsche de Deleuze. Peleaban por las mismas causas políticas, aunque bajo métodos de trabajo distintos, haciéndolos así distantes, pues realmente nunca trabajaron juntos en un proyecto común, o como le gustaría llamarle a dos, a cuatro manos. Pero esta no es una declaración hacia la relación de amistad entre Foucault y Deleuze, es un escrito para Deleuze. Desde mi corta perspectiva y afinidad lectora de un autor que abre las posibilidades al infinito. 100 años de Deleuze, el mago artífice de los conceptos filosóficos más pegados de la época, el operador de la sala de máquinas de la filosofía del siglo XX y padre putativo, a criterio personal, de la filosofía del siglo XXI. Deleuze, parisino de nacimiento, vería la luz en 1925. Se caracterizaba a sí mismo como un mediocre en los estudios de bachillerato y en general durante toda esa etapa escolar, digamos, en lo que se puede conocer como media académica. Eso sí, hasta recibir la caudalada vocación filosófica de Francia. Curiosamente, el mismo Deleuze no entraría a la institución de estudios de la alta inteligencia francesa, la famosa École Normale Supérieure de París, sino a la Sorbona, donde recibiría la gran vocación filosófica y científica y encontraría el epicentro de su actividad profesoral. Admitido como profesor, tal como le cuenta en el abecedario a Claire Parnet, se fue a la provincia, algo que me hace reflexionar del estado general de todos los profesores de colegios e institutos, sobre todo por el caso colombiano,
donde las licenciaturas están directamente vinculadas al ejercicio profesional en la ruralidad del país, ante la alta complejidad de conseguir una plaza pública en la ciudad y la baja apertura de la plaza privada. Como todo profesor de filosofía recién salido de la universidad, Deleuze narra que hacía de todo menos enseñar en parte filosofía, que sí lo hacía también. Narra que a sus alumnos del instituto les enseñaba la sierra musical, dice Deleuze en el abecedario. Yo enseñé a mis alumnos a tocar la sierra musical porque en aquella época tocaba la sierra musical y todo el mundo lo encontraba muy normal. Pienso que ahora ya no sería posible hacerlo en los institutos, a lo que su amiga Claire Parnell le responde. Y pedagógicamente, ¿qué querías explicarles con la sierra musical? En aquella época intervenía en tus cursos. ¿Por qué intervenía la sierra musical? Responde Deleuze. Las curvas. Porque la sierra es algo, ¿no? Como sabes, al curvarla se obtiene el sonido en lugar de la curva, formando curvas móviles. Como ven, aquí ya se puede ver el lenguaje tan característico que tiene Deleuze dentro de sus textos y dentro de sus conferencias. Principalmente el hecho de reflexionar sobre propiedades o conceptos bastante curiosos que tengan que ver en relación con una propiedad de un objeto, como pueden ser las curvas, las multiplicidades, las líneas y en general cualquier aditamento al que se pueda someter un objeto o un cuerpo. Esto les interesaba mucho, decía Deleuze. Como dato curioso, además, se dice que le agradaba mucho compartir con los profesores de gimnasia dentro de la sala de profesores. En fin, la vida profesoral es curiosa, pues quizá es el único punto de vista donde el paso del tiempo se acentúa más. Los estudiantes no varían sus edades, pues pasan de cursos y salen del colegio como un proceso de selección y clasificación, siendo los estudiantes siguientes al curso de la misma edad que los anteriores, así prolongado al infinito. Mientras tanto, el profesor es el que se siente de verdad en el paso del tiempo, pues si los estudiantes no cambian de edad, él sí lo hace, pues sigue siendo el mismo profesor, no diferentes estudiantes. Esta vez no derivado al infinito por meras cuestiones de modalidad. Acabando con su etapa de provinciano, tanto del lado material como profesor, como simbólicamente, inició una trayectoria docente de gran alcance, pues como señala en el propio abecedario, Deleuze sería profesor por aproximadamente 40 años. Aproximadamente. Llegaría a su inicio por el camino de la historia filosófica, a la manera hegeliana. Esto es curioso, pues Deleuze predicaría ser un filósofo bastante anti-hegeliano. La metodología que usaba Deleuze, pues, sí era hegeliana y tenía similitud en varios aspectos. Dentro del panorama filosófico francés, los grandes nombres no se hacían esperar. Por un lado, un terreno directamente acechado por el existencialismo, con un Sartre y una Simone de Beauvoir en el ocaso de su producción literaria, un Albert Camus o Camus próximo a la muerte y un Maurice Merleau-Ponty instalado como profesor de fenomenología. Cabe resaltar que Sartre fue de gran importancia para los años universitarios de Deleuze. Por otro lado, la reacción surrealista de Bataille, Blanchot y Artaud, desencadenando la interpretación de Nietzsche, que hasta entonces en Francia era canónica hasta llegar la de Deleuze, con el famoso texto Nietzsche y el círculo vicioso de Pierre Klossowski. Lectura de la que bebería Deleuze y en gran medida aproximaría al filósofo del martillo. Del mismo modo, un marxismo en pugna con el estructuralismo de Althusser. Así, la filosofía francesa se prepararía para la consecución de su punto máximo como tradición filosófica del siglo XX, con la conocida French Theory. Nombre bastante renombrado y bastante mencionado en los departamentos de literatura comparada de las universidades estadounidenses. Deleuze se inauguraría en el mundo del tratado o ensayo filosófico con un texto sobre David Hume, empirismo y subjetividad, iniciando un recorrido por la historia de la filosofía moderna, mostrando hegelianamente cómo su interpretación del canon pugnaba por una reestructuración del empirismo, una boga por el pluralismo y un ataque a la filosofía de la identidad. Curiosamente, como se ve en líneas anteriores, como les mencionaba, Deleuze era un filósofo irreverentemente anti-hegeliano, por su intención de revitalizar el principio de diferencia sobre la identidad, aunque, sin embargo, esta noción no deja de ser curiosa, pues la metodología empleada por Deleuze
es hegeliana. Para presentar su apuesta por la filosofía y la estructuración del mundo, todo esto tiende de alguna forma a ser bastante hegeliano. Demostrar cómo, mediante la historia de la filosofía, en los textos clásicos de la tradición moderna analizados por Deleuze, destacan las ideas puestas a disposición por el propio Deleuze. Esto es muy hegeliano, es decir, mostrar cómo en la historia de la filosofía ya está el propio sistema filosófico, el del que uno quiere hablar, o del que uno quiere partir, o del que uno quiere promocionar. Además de esto, como análisis alternativo a esta invención, un análisis meramente, digámoslo así, de, si se quiere, sí, de alguna forma podría ser como una especie de conspiración literaria. Empirismo y subjetividad está dedicado a Jean Hippolyte. Jean Hippolyte, quien sería el intelectual francés con más conocimiento sobre Hegel de la época. Tan es así que Jean Hippolyte sería el anterior, quien ostentaba anteriormente la cátedra de la que Foucault presidiría en el Collège de France. Y Jean Hippolyte, pues gran filósofo, creador y autor de la obra Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu de Hegel. Y por supuesto un intelectual bastante importante dentro de Francia. Deleuze también, cabe resaltar, dedica Empirismo y subjetividad a Jean Hippolyte y haciéndole un homenaje se pone el mismo título que nosotros tomamos como referencia, a Jean Hippolyte, un homenaje sincero y respetuoso. Desde este texto, además de las referencias implícitas, Deleuze trae el empirismo a escena, y en gran medida la cuestión de la diferencia comienza a ser relevante en él, pues desde el principio así lo anunció, dice Deleuze en Empirismo y subjetividad. Hume se propone hacer una ciencia del hombre. ¿Cuál es su proyecto fundamental? Toda elección siempre se define en función de lo que excluye, es decir, podría decirse, en función de una diferencia, dando a conocer su intención de sacar a la luz la filosofía que pugne por la caracterización especial de la diferencia en lugar de la ilusión de la identidad. A renglón seguido, Deleuze sigue matizando cómo el proyecto filosófico de Hume es un proyecto histórico, en tanto que este es una sustitución lógica, viniendo de un estudio de la psicología del espíritu a un estudio de la psicología de las afecciones del espíritu. Lo que sigue siendo curioso, pues, no es el mismo Deleuze quien se embarca en un proceso de sustitución lógica y por tanto un proceso histórico en las entrañas de la filosofía moderna, siendo no su método hegeliano, sino de Hume. Así pues, continúa Deleuze en su rehabilitación del empirismo, donde lo principal es demostrar que la experiencia se abre a un campo de multiplicidades. Esto es, primero, la naturaleza no es múltiple, sino unitaria, y no unitaria. Es múltiple y no unitaria, perdón. El sujeto no es constituyente, sino constituido, es dado. Y tercero, hay una diferencia entre el sujeto y la naturaleza, que no los une, sino que efectivamente los diferencia. Sujeto no entendido como ser humano. Eso de primeras no podría ser tratado en un texto de filosofía que no esté vinculada a una unidad dialéctica, quizá propia de un Hegel, sino con la multiplicidad y las distintas formas en las que la naturaleza se hace presente. A este punto, entonces, ya habría tesis contrarias a la modernidad de corte hegeliano, a saber, la multiplicidad frente a la unidad, la diferencia frente a la identidad. Más allá de catalogar a Deleuze como un filósofo postmoderno, tendríamos un filósofo de la naturaleza y revaluador del empirismo. No obstante, al respecto, tenemos una articulación con el resto de integrantes de la French Theory, que también serían nombrados filósofos de la diferencia. Foucault, Derrida, Lyotard, Baudrillard o Lacan, presentes y denominados como filósofos de la diferencia, por el análisis de lo anormal en el sentido amplio realizado por Foucault, el trabajo de Derrida sobre la différence, que es la diferencia escrita con Z, o también las tesis sobre la diferencia de Lyotard, y quizá también el trabajo muy señalado de Baudrillard o Lacan, y en general todos los autores franceses de esta época. También podríamos poner a Barthes. Deleuze, entonces, vendría a colaborar con esta idea de, por poner un término más entendible, debilitar la metafísica de la identidad para ofrecer un panorama abierto al territorio de las diferencias. Esta lectura sería promocionada a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y la primera mitad del siglo XXI, catalogando a Deleuze como un filósofo postmoderno en todo el espectro del término. Sin embargo, estas lecturas se limitan a reflexionar, por una parte, sobre los escritos políticos
y su interpretación más canónica, la cual se inscribe dentro de las filosofías de la posmodernidad, esto es, cae en lo que Habermas adosaba de Foucault en el texto El discurso filosófico de la modernidad, siendo tres características principales o tres críticas fundamentales. Pues Habermas adosaba a Foucault un nominalismo, un relativismo y un amoralismo. A esta postura, características de las filosofías posmodernas, pues claramente determinadas por cierto relativismo político y ontológico, un amoralismo presente en las posturas éticas y la sobreexplotada subjetividad y la negación de la existencia de cualquier cosa, siendo nombres meramente, como es el caso del nominalismo. Deleuze se manifiesta con cierto criterio y lupa realista también, en un texto poco visitado y últimamente bastante visitado, del filósofo mexicano Manuel de Landa, Ciencia Intensiva y Filosofía Virtual. El autor trata de sacar el lado realista de Deleuze, como él mismo lo llama en casi el primero de los capítulos, el mundo de Deleuze. Eso sí, bajo el entendido de que Deleuze no es ningún realista ingenuo, cuya posición principal y absoluta se concentraría en una función y una, digamos, copulación específica de premisas. Los realistas ingenuos primero afirman la existencia del mundo, que este mundo es independiente del sujeto, y tercero, que puede conocerse. Junto con estas, la tesis de la verdad como correspondencia configurarían un realismo ingenuo. Los infinitos modos de traducción de la filosofía, de una filosofía como la de Deleuze, abundan en la indeterminación de sus lectores y en los marcos conceptuales de cada uno. La idea principal es crear conceptos, como Deleuze define a la filosofía en un texto que escribe con Guattari en el famosísimo ¿Qué es la filosofía? Dice Deleuze: la filosofía es el arte de formar, de inventar, de fabricar conceptos, de elevar la potencia del sujeto al límite de la liberación de sus diferencias y del mismo modo en el que se excitan los conceptos y devenires sobre el sujeto constituido por la naturaleza. De ese mismo modo, el límite sale a escena como frontera, mas no como un intervalo donde esté cerrado y donde ya no pueda avanzar. Así lo señala Deleuze. Primero, el límite ya no designa aquí lo que mantiene una cosa bajo una ley, ni lo que la termina o la separa, sino por el contrario, aquello a partir de lo cual se despliega y despliega toda su potencia, siendo entonces algo superable y por tanto operador en el camino de las diferencias, liberando el espacio generativo de su construcción. Deleuze es entonces el pensador de lo múltiple, de la diferencia, del empirismo como aproximación a las cosas mismas o regreso a ellas, de la política del deseo. Sus conceptos, bajo su definición de filosofía, dotan de una experiencia específica en el pensamiento en tanto que obligan a pensar, mantener el sujeto pensando en la propia actividad de pensar. Línea de fuga, saber por dónde escapar, pues siempre hay por dónde escapar, de los lugares donde el pensamiento está herido, de los momentos en los que se piensa no tener escapatoria. El rizoma, en última instancia, permite la no ubicación del pensamiento o de la actividad de pensar ante los abrasivos golpes del imperio del efímero y de la colocación y la correspondencia entre las palabras y las cosas. Deleuze acabaría su proyecto filosófico mostrando una estética y más que eso una filosofía del cine, que es reflejo inmanente de los planos sociales, de las psicosis personales y de los dramas más exaltados entre los sujetos que deviene pantalla y converge en un mismo plano de inmanencia, tratando de salir de los convencionalismos semióticos clásicos sobre el análisis simbólico de lo cinematográfico como proyecto unitario de las representaciones. Deleuze es eso, mucho más que eso. Es el maestro del pensamiento que enseña a ver más allá y más acá y para todos los lados cómo las cosas se componen, cómo las cosas no son aburridas, cómo los criterios de validación de las estructuras se disuelven, cómo los objetos también no son aburridos y cómo no se categorizan a la manera de un juicio griego, sino en la plena facultad de sus representaciones y sus facultades representativas. El vuelo de un pájaro, el canto ferroviario y la atracción especial por el comportamiento animal. Deleuze es Deleuze, y como dije en un principio, esto no tiene la pretensión de ser una doxografía o documentación de su trabajo filosófico, sino una crónica que revise y señale y muestre, en el sentido wittgensteiniano, a pesar de que a Deleuze no le guste Wittgenstein, el mundo de Deleuze. Retomando la idea del principio, es necesario tener en cuenta que Deleuze no está solo. Hablamos aquí de sus contribuciones, quizá en solitarias, pero la más importante y quizás por la que es más conocido es su junte con Guattari.
y la elaboración de sus textos a cuatro manos, como le gustaría llamarle a François II. La serie Capitalismo y Esquizofrenia, que contiene tanto El Antiedipo como Mil Mesetas, un texto sobre Kafka, Kafka por una literatura menor, y el más relevante, quizá alguno de los más relevantes, que es la filosofía. Deleuze y Guattari, más allá de hacerle una buena parodia a la marca Dolce & Gabbana, Deleuze y Guattari, son dos personajes distintos, desde que se conocieron por ahí en el 60, 69 quizá, comenzó una relación cordial de los que se deberían considerar los Marx y Engels del siglo XX, que a diferencia de estos, el filósofo principal era Deleuze, que era el más cercano a la sistematicidad, y Guattari por su parte hacía la del loco, aportando su amplio bagaje psicoanalítico, pues decía que Guattari conocía de memoria la obra de Lacan, y era incluso conocido en los pasillos de la Sorbona como Lacan. Esta colaboración representa en Deleuze su salida al estrellato de la filosofía política, y más que eso, la consolidación general de los estudios culturales en los departamentos de literatura del exterior, siendo gran influencia tanto teórica como práctica en el terreno político, como en la elaboración de un arraigo de una filosofía de la cultura. Todo, cabe resaltar, visto desde el punto de vista de un esquizofrénico, como punto de apertura al mundo exterior. Las clásicas Haz rizoma y no raíz, el trabajo sobre los conceptos con Guattari, cuerpos sin órganos, máquinas de guerra, máquinas deseantes, y como buen espinociano, Deleuze también se abre a la potencialidad de los cuerpos, porque nadie sabe lo que puede un cuerpo. Tan es así que Deleuze miraría su final en 1995, quizá mostrándonos al final lo que puede un cuerpo, autodestruirse. A 30 años de su muerte, de lo que hoy celebramos, desde que se lanzó de su piso en París, y vería la muerte notificada por los grandes periódicos de la época. Ya sin un pulmón, sin huellas dactilares desde infante, se puede decir que Deleuze estaba desterritorializado de fábrica, sin una inscripción fija más que sus cursos, libros y conferencias que se han publicado de él. Deleuze no es un pensador aburrido, de eso estoy seguro, es un creador de un cuerpo creación de la filosofía que demuestra los límites en los... De este modo, se me cortó antes el video. Agradezco, digamos, la atención que le puedan presentar y llegamos tarde por múltiples situaciones. Sin embargo, no se tiene que llegar tarde a una fecha tan importante, y por más tarde que se llegue, siempre tiene que ser pública este tipo de homenajes que revitalizan de alguna u otra forma, a pesar de no tener visitas, a pesar quizá de no tener oyentes, e incluso a pesar de la duración de los videos, el pensamiento deleuziano, y más allá de eso, la figura de Deleuze. Adiós.